Hola estudiantes, les acercamos este video, como se los hemos comentado, para poder ver algunos ejemplos de citación y referencias atentos al cumplimiento de las normas APA. En primer lugar les queríamos recordar que ustedes tienen a disposición esta guía de normas APA. Bien, aquí se puede ver el material del que estaba hablando, la guía de normas APA, esta primera edición. Esta guía fue armada por un académico que toma el sitio original, está citado en la página, aquí en la página número 5, el sitio oficial es este, el que señalo acá, y en base a eso, pero con traducción al español, fue armada esta guía que contiene además ejemplos, sobre todo de citación, ejemplos gráficos para que puedan advertir cómo se trasladan las recomendaciones a un trabajo específico. Nosotros vamos a hacer pie en esta parte, fíjense que acá está todo el índice, vamos a hacer pie en este video en la cita. Recomendamos leer este capítulo entero desde la página 34 y vamos a hacer foco en citas parafraseadas y cita textual, ¿sí? Acerca de las citas parafraseadas nos indica acá el autor, primero que nos estamos refiriendo a la paráfrasis es con las propias palabras o con palabras diferentes, hablar de una información que está en una fuente original. Esa fuente original debe ser citada, pero las palabras pueden cambiarse. Muchas veces ocurre esto cuando se realizan síntesis. Bien, acerca de incluir el número de página es recomendado, pero no es obligatorio, sobre todo cuando son textos muy largos o son bibliografías específicas de un tema que queremos señalar en qué parte de esa bibliografía se puede profundizar en el texto. Ahí sí es recomendable citar el número de páginas. Y acá dos ejemplos. Ustedes pueden indicar con una paráfrasis la información y después el apellido y el año, o pueden usar algunos conectores, por ejemplo el según, el nombre del autor, no entre paréntesis, sino afuera. Aquí algunos ponen el apellido, nombre, pueden poner más datos, y entre paréntesis el año. Esa es otra forma de citación, en el caso de la paráfrasis, también lo vamos a ver en el caso de la cita directa. Después viene la redacción, conteniendo la información a la que se quiere hacer referencia, y en este caso usa la referencia en los números de páginas, entonces deben ir al final entre paréntesis. La doble P significa páginas en 30 y 31. Cuando es un capítulo, por ejemplo, son varias páginas, se pone la primera y la última y se señala con doble P para señalar que son varias páginas. Si no, es una sola P de página cuando está la cita o la referencia es solamente sobre una página. Bien. También acá, en las paráfrasis largas, habla de que no hace falta volver a repetir el nombre del autor cuando yo necesito desarrollar mucho texto, sino que puedo usar este tipo de conectores como el además, entonces se entiende que sigue hablando de el mismo autor. Esto es lo que vamos a usar para poder seguir con el ejemplo. Bien, les mostramos entonces el ejemplo que estábamos desarrollando. Este es un ejemplo basado en un trabajo práctico real de unas compañeras de ustedes, como ya lo hemos desarrollado en el video anterior. Acá he señalado este primer párrafo. En los comentarios puse que esto es una paráfrasis de la web institucional en una página llamada Nosotros. Esto es algo común, ustedes pueden recurrir a la página web institucional de la organización que están analizando para obtener información general. Esa web institucional puede ser que tenga una fecha, en realidad la página que están consultando puede tener una fecha, puede tener un autor, puede tener un título esa página en específico. En este caso yo digo que el título es Nosotros, y cada condición
hace que varíe la forma de citarla. Vamos a ver distintos casos, pero este es uno sencillo, entonces suponemos que esta información ha sido obtenida de esa página. ¿Qué es lo que puede pasar? Paráfrasis significa que se ha tomado la información de otra fuente, no es una elaboración propia del autor del trabajo, se ha tomado una fuente, pero se ha hecho una redacción propia con esa información. O sea, con las propias palabras se ha tomado la información que está en otra fuente. Ustedes pueden hacer esta actividad de parafraseo ayudados por inteligencia artificial, como hemos conversado en la clase alusiva con el profesor Mauro. Ustedes pueden, por ejemplo, con Gemini, pueden decir, realízame una síntesis del contenido de esta página. Esa síntesis operaría como una paráfrasis, porque está tomando elementos de la página y la sintetiza, valga la redundancia, la pone en otras palabras para hacerla más concreta. Si ustedes hacen esta operación, revisan la página web original y ven que es consistente, digamos que es real la síntesis que la inteligencia artificial les está ofreciendo, pueden hacer uso de este recurso. A veces, en algunas correcciones nosotros les decimos esto repite información, cambian los estilos de redacción, ese tipo de correcciones les podemos hacer y ustedes pueden ayudarse con la inteligencia artificial para corregir ese tipo de errores. En este caso estarían haciendo paráfrasis de de alguna fuente. Bien, si no puede ser, por supuesto, elaborada por ustedes mismos esta paráfrasis. En este caso, dice entonces que la empresa XX, dónde está localizada, a qué se dedica, cuáles son los productos que comercializa y en dónde. Todo eso fue sintetizado en un solo párrafo. Como es una paráfrasis, yo tengo que indicar cuál es la fuente. Acá me dice que es la web institucional. Entonces, yo debo cerrar este párrafo indicando el nombre de esa web institucional, que en este caso es XX, el nombre de la empresa. En el caso de organizaciones reales podría ser Universidad Nacional de Rafaela, ese es el nombre de nuestra web institucional. Podría ser, en el caso de las organizaciones que han elegido ustedes, ZZ Group, podría ser Sancor Seguros. Bueno, cada uno verá en la página web cuál es el nombre que tiene esa URL. Se coloca coma. En este caso vamos a colocar sin fecha, s.f, significa sin fecha, porque suponemos que esta web no tiene una fecha de emisión porque es como una información que va a estar permanente en esa web, que es la página de nosotros. Bien, esa es la forma de citar, o a veces le decimos de referenciar. Sin embargo, al final, esto lo vamos a crear ahora, yo debo tener un listado de referencias. Yo lo que voy a hacer en este momento es insertar un salto de página, voy a inaugurar las referencias, la sección de referencias, para eso coloco un título de primer grado, que ya lo veremos en la próxima clase que es asincrónica. Los títulos de primer grado van centrados en negrita. Bien. Y la primera referencia entonces va a ser, en este caso la primera referencia que yo voy a anotar es XX, el nombre de la organización. En el caso de que sea una web que tiene un autor, aquí va el nombre del autor. XX, entre paréntesis va sin fecha, eso significa estas siglas. Y ahora va el nombre de la página de donde fue extraído, que en este caso es nosotros. Los nombres de las páginas, así como los nombres de los títulos de los documentos que consulten o de los libros, van en cursiva. Nosotros, pegado, debe ir la URL, es decir, el www
punto, en este caso suponemos que es empresa XX. Bien, esta es una fuente inventada, pero esta es la forma de citar correctamente una fuente, ¿sí? Este enlace que se pone automático lo pueden dejar así o pueden quitar el vínculo para que no tenga este formato de subrayado. Lo que corresponde es quitarle el vínculo, ¿sí? Si no, lo pueden dejar para que nosotros, al comprobar las fuentes, directamente al hacerle clic vayamos. No, desde nuestra institución no tenemos reparos con eso. Bien, seguimos entonces con la siguiente. Esta yo la voy a eliminar, ya está cumplido. La siguiente, la empresa fue fundada por ZZ, quien comenzó su trayectoria. Bueno, acá explica un poco los comienzos de esta organización. Y aclaro acá que esto es una paráfrasis de una comunicación personal que yo he tenido el 2 de agosto de 2025 con este dueño de la empresa, que es ZZ. Yo aquí lo que puedo hacer es, al final, decir ZZ. Aquí solamente va el apellido, ¿sí? El apellido de la persona, ZZ, comunicación personal, y va la fecha en que se realizó esa comunicación personal. ¿Por qué esta aclaración? Porque yo pude tener varias instancias de comunicaciones personales con esta persona y tengo que aclarar en qué instancia se dio esa información. Es importante esto porque a medida que pasa el tiempo, las informaciones pueden ir cambiando. Por ejemplo, si están evaluando una implementación, una nueva implementación, un desarrollo en la organización, una perspectiva pudo haber sido antes de implementar ese desarrollo y otra después. Entonces es importante que quede asentado en qué fecha se dio esa información. Bien. Ahí también estaría ya citado o referenciado, le decimos, esta información de dónde se ha obtenido. Las comunicaciones personales no van en el listado de referencias. Esa es una primera observación que tienen que considerar. Entonces, aquí, en el listado de referencias, no vamos a agregar la fuente de comunicación personal. Bien. Seguimos con esta. Acá me dice que esta es una cita textual de más de 40 palabras, también de la web institucional Nosotros. ¿Qué significa que es una cita textual? Que yo he escrito en el documento tal cual lo que dice la página web en este caso, o la fuente que estén consultando, ¿sí? No se han modificado ni signos, ni se han agregado palabras, las expresiones son textuales de lo que dice la fuente original. Las citas con más de 40 palabras, acá volvemos al índice del material de consulta, nos lleva a esta página. Fíjense el ejemplo, por eso usamos esta guía porque gráficamente nos parece más clara. Muestra que si yo hago una cita de más de 40 palabras, tengo que dejar una sangría, ¿sí?, recién en el segundo párrafo de la cita, pero todo lo que yo cite de otra fuente tiene que tener un margen que es más amplio, acá recomienda el 1,27, más amplio que el resto del texto, ¿sí? Entonces, si volvemos al ejemplo que estamos desarrollando, vamos a ver eso. Vamos ahora a nuestro ejemplo, que me indica el comentario que de aquí hasta aquí, todo esto es una cita textual de más de 40 palabras de la web institucional en su página Nosotros. Como indica la guía de normas APA, nosotros deberíamos ajustar el margen, ¿sí?, y sin sangría. Lo recomendado es 1,27, pero ese es el mínimo, se puede extender un poco más. Nosotros en esta cátedra y en la universidad recomendamos
que el margen sea el mismo que vienen utilizando en el resto de su relato o de su escrito. Entonces, en este caso es 1,50, pueden mantener el mismo. Aquí pueden ajustarlo directamente desde estos punteros. Pero cuando es una cita larga, que ocupa más de un párrafo, en el segundo párrafo tienen que colocarle una sangría. Esto lo pueden realizar también desde, yo puedo seleccionar este párrafo y aquí indicarle que tiene que tener una sangría izquierda superior. Aquí otra vez tendría que ser un mínimo de 1,27 extra desde el margen, entonces yo tendría que tener hasta 3,77. Yo lo voy a poner un poquito más, que es lo que venimos trabajando, un poco más. Esa sería una forma correcta de ajustar los márgenes. De otra manera, lo que pueden hacer ustedes es ir a formato, alinear y aplicar sangría en las opciones de sangría y ponen correctamente la sangría que quieren que tenga, ¿sí? En este caso, bueno, ustedes pueden poner la sangría izquierda. Usamos primera línea como sangría en todos estos textos, en toda la redacción. Después, en la próxima clase van a ver que hay otro tipo de sangría que es la francesa, solamente para las referencias. Bien, esta es otra forma de ajustar. Lo que está faltando acá es la cita o la referencia en sí a la fuente. Entonces, aquí tendríamos que poner, abrir paréntesis, otra vez, habíamos dicho que era XX, la web institucional, sin fecha, porque era una página web que no tenía fecha y que está fija o queda, no se modifica ese contexto, ¿sí? La página web ya está en el listado de referencias, no es necesario volver a agregarla. Acá entonces se lo sacamos. Quería comentarles además que en otras normas APA de ediciones anteriores se recomendaba que esto esté con un tamaño inferior. En algunos libros, bibliografías puede ser que lo encuentren así, con menor tamaño del tipo de letra. Pero en las normas APA, la séptima edición no es un requerimiento, no lo pide así. Bien, seguimos con otra cita. Y acá hacemos una mención especial porque esto no aparece en la guía ni en las normas APA, sí en alguna documentación que pueden encontrar por internet se recomienda. ¿Qué pasa cuando es un conocimiento personal de un integrante del grupo? Es decir, la información no se obtuvo porque fue proporcionada por una persona ajena al trabajo, sino por parte de uno de los autores. Este tipo de cita lo consideramos una observación personal, ¿sí? Lo vamos a citar como si fuera una comunicación personal, pero por ejemplo, uno de los alumnos que redacta este trabajo puede ser de apellido Aranda, ejemplo solamente Aranda, coma, acá vamos a poner observación personal en vez de comunicación personal, y sí deben colocar la fecha en que realizan esta observación, que puede ser en el mismo momento en que están redactando esto, pero recuerden que es importante que quede fija la fecha porque pueden ocurrir cambios en la organización y hace que la realidad sobre la que hablan sea diferente en otro momento. Por eso acá deben escribir. Vamos a suponer que estoy hoy escribiendo esto y yo soy Aranda, voy a poner la fecha de hoy, 19 de agosto de 2020. Así es como se resuelve una observación personal. Hay una diferencia entre lo producido por el grupo como equipo, que aparte debe ser la voz de todos, y otra es la observación personal, en donde es meramente descriptivo. No hay aquí opiniones o opiniones de valor, sino que proporciona una información en teoría objetiva, de acuerdo a lo que ve. Lo más probable es que esto suceda porque trabaja en el lugar o porque tiene una relación directa con la organización con la que están analizando. Bien, esto entonces ya estaría resuelto también.
Bien, ahora nos vamos a concentrar en este párrafo que los comentarios me indican que es una paráfrasis a una entrevista a ZZ, que era el dueño de la organización. En la guía que les compartimos, ustedes van a ver que hace referencia a cómo citar las entrevistas, pero los casos y los ejemplos, inclusive llevan a una página web, son entrevistas publicadas en medios, por ejemplo, revistas, publicaciones científicas o diarios. Nosotros acá le queremos presentar el ejemplo de cómo citar cuando la entrevista es realizada por ustedes, porque una de las fuentes de información que pueden usar es la entrevista. De hecho, en los capítulos que les recomendamos leer del cuaderno de cátedra, les explica cómo pueden armar estos instrumentos para recolectar información. Bien, ¿qué pasa si este es el caso? Aquí es una paráfrasis, es decir, es redactado con nuestras palabras, entonces yo puedo usar la otra forma de cita de paráfrasis, que es, por ejemplo, diciendo, según ZZ, que era el dueño de la empresa, ahí yo tengo que dejar entre paréntesis el año 2025, el año en que fue realizada la entrevista. La empresa, acá lo voy a dejar, coma, la empresa realiza sus ventas, y en toda una descripción de las ventas, hace un punto de aparte y me sigue dando información que ha sido recolectada de la misma entrevista. No es necesario volver a indicar la fuente, pero sí puedo dejarlo más explícito todavía si digo, también afirma que la toma de pedido, ¿sí? Al decir afirma estoy refiriéndome a la misma fuente, entonces no es necesario volver a citar. Yo acá voy a resolver el comentario. Ahora, como es una entrevista, las entrevistas deben poder recuperarse. Recuerden que si no se puede recuperar, deben citarlo como comunicación personal. En este caso, una entrevista que ustedes han realizado, pueden hacerla recuperable, porque la publican en alguna web, en algún sitio, por ejemplo puede ser en Google Drive, un sitio web abierto al público. Pueden dejar ahí una grabación, o sea, puede ser un audio que esté publicado, o pueden transcribirla, que es lo que les recomendamos nosotros, transcribirla y ponerla como anexo en este mismo trabajo. Esa es la opción más recomendada para nosotros porque le permite a cualquier lector que haya impreso el trabajo recurrir rápidamente a la fuente, poder ver en qué contexto se dio esa información, y también para los que lo vemos digitalmente, para hacer favorecer el acceso, digamos, hacerlo más rápido. En este caso, como también va a estar en el anexo, no va a estar recuperado a través de una web, sino a través de un anexo del mismo trabajo, les recomendamos que indiquen, por ejemplo, entre paréntesis, ver anexo, en este caso anexo 1, porque es el primer anexo que vamos a agregar en este trabajo. Ver anexo 1 lo ponemos al final, ¿sí? Al final de todo el texto que hayan recuperado de esa entrevista. Ahora bien, como es una entrevista y se puede recuperar, debe ir en el listado de referencias. Entonces, en las referencias vamos a agregar primero el apellido, vamos a suponer que es ZZ, y el nombre, la inicial del nombre, perdón, de ese informante. Entre paréntesis debe ir la fecha completa, aquí no solamente el año va en la cita. Habíamos dicho que era el 10 de agosto de 2025, cerramos, y ahora aquí va el título de la entrevista, si es que tiene un título, sino directamente el título que ustedes le van a poner en el anexo. Por ejemplo, anexo 1, punto, y aquí entrevista al señor, pueden poner acá el cargo, al gerente general, al dueño, al propietario. Nosotros simplemente vamos a poner al señor ZZ,
esto que es el título va en cursiva. Pueden agregarle aquí un link directo a esa página, también lo pueden hacer, a la página en donde estaría el anexo. Si no, con esto es suficiente porque sabemos que hay un anexo al que podemos recurrir para ver esta entrevista. Al estar citada acá, sí o sí sabemos que es recuperada o recuperable. Bien, continuamos con el trabajo. Lo siguiente es una cita textual de esta entrevista. La diferencia, recuerden, entre la paráfrasis y la cita textual es que la cita textual debe ir entre comillas o, si es de más de 40 palabras, con cierto margen. En este caso, yo selecciono lo que es textual, según está indicado acá en el comentario. Fíjense que ustedes tienen acá en las herramientas recuento de palabras. Con esto ustedes se pueden garantizar cuántas palabras tiene. Acá tiene 28, entonces corresponde ponerlo entre comillas. Esto lo pueden verificar con la guía de normas APA. Y sería, actualmente, una porción significativa de las ventas proviene de clientes de la provincia de Chaco y Santiago del Estero, quienes están habilitados a operar mediante atención personalizada y presencial. Aquí vamos a usar la segunda opción de cita, que es poner el apellido, ZZ, y el año 2025. Todo esto entonces queda indicado que fue textualmente dicho por el señor ZZ en la entrevista. La entrevista, al estar ya referenciada, no hace falta, no es necesario, no hay que volver a agregarla directamente, ya está correctamente en el listado de referencias, y tampoco es necesario agregar ver anexo 1, porque ya en esta instancia le he indicado al lector que puede ir al anexo 1 para ver esta entrevista, ¿sí? Si no estaría previamente indicada, tendrían que poner acá ver anexo 1, pueden hacerlo a continuación del paréntesis. Bien. Aquí seguimos con otro segmento del texto, pero que corresponde a un análisis del grupo, una valoración que ha hecho el grupo, entonces debe quedar en evidencia que no es una declaración del entrevistado que está citado con anterioridad. Acá mencionan dos ideas. Dice, esta preferencia se ha consolidado a lo largo de los años, convirtiéndose en una característica clave del vínculo comercial. Esta es una valoración entonces del grupo. Consideran que esta es una característica clave que está hablando de los clientes de esta zona que operan mediante la atención personalizada. Acá el grupo quería hacer referencia que no están acostumbrados a los canales virtuales para concretar las ventas y realizar las ventas y compraventas. Entonces, esto lo consideran un vínculo clave. Acá mencionan de dónde extrae esta información. Dice, esta información fue obtenida a partir de entrevistas con el titular de la empresa y del análisis de los registros de ventas y costos, los cuales evidencian que estas zonas representan el principal sustento de la estructura operativa actual. Entonces, me dan dos informaciones. Una es que la característica clave del vínculo comercial es sobre la presencialidad, y por otro lado, que estas zonas representan el principal sustento, que son muy importantes financieramente para la empresa. ¿Sí? Voy a volver a redactar esto para que quede claro que es la voz de los autores de este trabajo. Entonces, voy a indicar. Queda en evidencia que esta preferencia se ha consolidado a lo largo de los años, convirtiéndose en una característica clave del vínculo comercial. ¿Sí? Este queda en evidencia permite impersonalizar la voz, es decir, no decimos para nosotros es evidente, podría ser otra forma de redacción, pero no corresponde para este tipo de trabajos. Entonces, queda en evidencia la impersonalidad, toda esta referencia, y después vamos a referir a los registros de ventas y costos, ¿sí? Vamos a poner además, según
de ventas y costos, estas zonas representan el principal sustento de la estructura operativa actual. Aquí también, los registros de ventas y costos, en este caso, están referidos como una fuente que no es recuperable, o que al menos no se puede mostrar aquí, no está publicada, puede ser una información confidencial, una documentación interna. Entonces aquí también deben hacer referencia documentación interna 2025, porque es la fecha en que la han consultado. Bien. Estas zonas representan el principal sustento de la estructura operativa actual. Esta referencia puede estar aquí o puede estar al final de todo. Aquí entonces está expresa la voz de los autores y después la fuente y sigue la voz de los autores, ¿sí? Bien. Realizadas estas citas, la cita textual, el análisis del grupo, les queremos mostrar qué pasa cuando ustedes refieren a autores bibliográficos. Acá, por ejemplo, según se advierte en un análisis del modelo de negocio apoyado en la metodología Canvas, yo acá, como estoy hablando de una metodología, un concepto, una herramienta que es teórico, hago referencia a los autores que dan origen a esta metodología. Son autores que han trabajado ustedes en otras cátedras, y el año al que yo puedo recurrir a ese libro. Y les queríamos hacer mención a lo siguiente. El I está puesto porque son dos autores, para separar los autores. Ustedes van a ver en muchos trabajos que usan el AND. Fíjense acá en el comentario dice ver el AND. AND es recomendado para trabajos que están publicados en inglés. De hecho, en las normas APA originales está el AND, pero porque es un signo propio del habla inglesa y no es lo que permitimos en los trabajos publicados en castellano. Les pedimos entonces que consideren ver si sus fuentes tienen el I para separar a los autores, ¿sí? En este caso, dos autores, entonces van los dos apellidos. Si son más autores, van a ver en la guía de normas APA que tienen que poner et al, quiere decir y otros, y después en la lista de referencias agregar a todos los autores. Bien. Lo siguiente es otra vez análisis del grupo. Entonces, en este caso, no se cita de dónde se ha extraído esta conclusión, dejando en evidencia que también es observación del grupo. Acá sí hay una referencia a la imagen que está posteriormente. Bien. Ahora queremos mostrarles, bueno, documentación interna, al igual que observación personal y comunicación personal, no debe listarse en las referencias. Se entiende que es material que no está publicado, ese es el criterio. Pero acá hemos hecho referencia a los autores de un libro de bibliografía que sí debe estar en el listado de referencias. Ya lo vamos a dar por resuelto. Bien. Entonces, en el listado de referencias yo debo agregar el libro que he citado recién. Van a ver en la guía de normas APA que les pide los autores, primero, siempre el apellido, coma, la inicial del nombre, en este caso I, la letra I, para designar que hay otro autor, la inicial del otro autor, el año, en cursiva el nombre del libro. Acá queremos hacer una aclaración. Ustedes pueden usar el nombre original, que es en inglés, o pueden usar la transcripción. Nosotros acá quisimos poner la transcripción al castellano
pero hacer referencia al libro original, porque también ustedes pueden tener una traducción, ¿sí?, del original. En el caso de tener una traducción, deben aclarar qué es una traducción, quién es el traductor, y cuál es la editorial y el país en donde se ha traducido. Nosotros acá pusimos el original, entonces es la ciudad original en donde se ha emitido este libro, el país, 2 puntos, y acá está la editorial. El nombre de la editorial tiene un AND, pero es así el nombre, por eso se transcribe textualmente. Es como una marca registrada, no se puede modificar. A propósito hemos puesto este ejemplo para que vean la diferencia entre el AND que se usa para diferenciar autores, que ese sí ustedes lo tienen que convertir a la I, porque es un texto en castellano o en español, de este AND que está en el medio de un nombre propio, ¿sí?, que es el nombre de una editorial. Bien, aquí entonces están listadas las referencias. Esto no está en orden, en la próxima clase no tiene el formato adecuado, digamos, todavía, pero es para que ustedes vean el ejercicio de ir redactando y colocando sus referencias. Falta darle forma a esto que es una imagen. Esta imagen tiene todos los elementos, pero no están de la forma apropiada. Por ejemplo, acá han puesto figura 1, modelos Canvas, debajo la fuente y después la figura en sí. Si ustedes recurren a la guía de normas APA, a la parte de figuras, van a ver todos los elementos que tienen que poner y cómo deben hacer. Yo lo voy acá a aclarar en este ejemplo para que ya les quede la idea de cómo hacerlo. Ustedes pueden en este momento, en esta sección, necesitar colocar un organigrama, el modelo de negocio, un análisis FODA, la imagen que a ustedes les parezca. A veces colocan una foto de los productos o de la organización o de un área. Bien, yo lo que voy a hacer aquí entonces es colocar correctamente los elementos. Los elementos comienzan por el número de la figura, se le llama, pero debe decir figura 1. Este elemento va sin sangría, en negrita. Debajo va el nombre de la figura, en este caso modelo Canvas de XX. Esta línea debe ir sin negrita y en cursiva. Luego va la figura y debajo va la fuente. La fuente se coloca como nota. Notas se pone, o nota, en singular, por una sola. Nota, decía, elaboración propia 2024. Elaboración propia 2024. Bien. Nota va en cursiva y se le debe quitar la sangre. Ahora sí voy a corregir la imagen para que no tenga esta parte que no corresponde. Aquí hice unos ajustes para que vean, en este caso era parte de la misma imagen, entonces yo podría corregir ahora en formato y si no acá, recortar la imagen para que se vea solamente la parte que es apropiada para el ejercicio, para la exposición sería. Ahí está, dentro de la misma página debe verse la nota. Tiene ahora la imagen todos los elementos que debe tener una figura, ¿sí? El número de figura, el nombre y la nota indicando las fuentes. Acá es elaboración propia, pero si fuera una imagen extraída proporcionada por la empresa, debe decir la fuente correctamente con el año. Estas fuentes no deben ir, no es necesario colocarlas en el listado de referencias. Por ejemplo, si han obtenido la imagen de una web institucional, con que esté en la nota es suficiente, ponen el link y todo, la nota debe estar completa,
y no es necesario duplicar esa información colocándola en el listado de referencia. Bien, con esto damos por terminada esta clase mostrándoles cómo hacer las citas correctamente de acuerdo a las normas APA, y esperamos que puedan entonces ajustar sus textos a estas normativas. Siempre pueden recurrir a la guía, y la misma guía a veces les hace el link directo a páginas web que les permiten profundizar más, depende de cuál es la fuente que ustedes necesiten citar. Los esperamos en la próxima clase, que es asincrónica, para seguir profundizando sobre la estructura que le deben dar a su documento.